Durante décadas hemos aprendido que la historia del siglo XX fue una batalla épica, una lucha a muerte entre dos gigantes, el capitalismo y el comunismo. Pero, ¿y si todo eso, ese gran conflicto que definió una era, fuera en realidad una farsa? Vamos a analizar una teoría que, bueno, podría cambiar la forma en que vemos todo. La historia que nos cuentan es bastante clara, ¿no? Por un lado, el capitalismo, enfocado en el individuo, en el mercado libre, en la propiedad privada. Y por el otro, el comunismo, todo para el colectivo, con planificación central y propiedad del Estado. Siempre nos los han presentado como polos opuestos, ideologías que no pueden coexistir. Pero justo aquí es donde la narrativa empieza a ser agua. A ver, si son como el agua y el aceite, ¿cómo explicamos el caso de China? ¿Cómo es posible que una nación profundamente comunista se transformara casi de la noche a la mañana en una superpotencia hipercapitalista? Y además, lo hizo de una forma, pues, bastante tranquila en términos históricos. Esa transición tan fluida simplemente no cuadra con la idea de un conflicto irreconciliable. Y esto nos lleva directo al corazón de este análisis. La teoría que vamos a explorar sostiene que esta lucha, esta supuesta dialéctica, en realidad es falsa, que el capitalismo y el comunismo tienen mucho más en común de lo que nos han hecho creer. El argumento es así de provocador. El comunismo no es el archienemigo del capitalismo, sino más bien su creación, su herramienta más efectiva, un arma diseñada específicamente para acabar con los verdaderos adversarios del capital global. Ok, entonces, si el comunismo no es el verdadero enemigo, ¿quién lo es? Pues, según esta teoría, el capitalismo global tiene 4 grandes obstáculos en su camino, 4 grandes dolores de cabeza. Y aquí los tenemos. Primero, la monarquía, donde un rey puede decidir qué hacer con la riqueza. Segundo, la religión, que nos recuerda que hay cosas más importantes que el dinero. Tercero, el nacionalismo, que pone la lealtad a la patria por encima del libre flujo de capital. Y cuarto, el socialismo democrático, que le da poder a la gente, a los trabajadores, para exigir una rebanada más grande del pastel. Ahora veamos cómo la doctrina comunista, curiosamente, ataca a cada uno de estos enemigos. Contra la monarquía, la jugada es directa. Se elimina la figura del rey y se pone en su lugar al partido, que al final del día es una oligarquía, una forma de gobierno mucho más predecible y manejable para el capital. ¿Y contra la religión? Bueno, Marx fue clarísimo. Es el opio del pueblo. El objetivo es erradicar cualquier sistema de valores que no sea materialista. Si quitas lo espiritual, lo único que queda como medida de valor es el dinero. Luego está el nacionalismo. El famoso lema comunista «Trabajadores del mundo unidos» no es casualidad. Busca crear una lealtad de clase que esté por encima de la lealtad a la nación. Si las fronteras se vuelven irrelevantes, el capital puede moverse con total libertad. Y finalmente, el golpe contra el socialismo democrático. El comunismo dice que los trabajadores tienen una falsa conciencia, que no saben lo que les conviene. Por lo tanto, necesitan que una élite, una vanguardia del partido, los guíe. En la práctica, esto les quita todo el poder que el socialismo buscaba darles. Hablemos un momento de la figura de Karl Marx, porque su propia vida, vista desde esta perspectiva, está llena de ironías que parecen apoyar esta teoría. Pensemos en esto por un segundo. A Marx, el crítico número 1 del capitalismo, lo exilian de Alemania y, ¿dónde encuentra refugio? En Gran Bretaña, el epicentro del capitalismo mundial de la época. No solo eso, sino que vivió una vida bastante cómoda, escribiendo sus obras más importantes en bibliotecas británicas, sus hijos en escuelas privadas. ¿Y quién pagaba todo esto? Su amigo Friedrich Engels, que era hijo de un potentado industrial. Vaya, qué paradoja, ¿no? Y aquí es súper importante hacer una distinción que esta teoría considera fundamental: la diferencia entre socialismo y comunismo. Porque aunque a menudo los metemos en el mismo saco, no son lo mismo. La diferencia es abismal. El socialismo se plantea como una evolución, un proceso para redistribuir la riqueza y fortalecer a la clase media. El comunismo, por otro lado, es ruptura total. Es una revolución violenta que no busca redistribuir, sino destruir toda la propiedad privada, y en ese proceso eliminar por completo a la clase media, dejando el poder absoluto en manos del partido. Y aquí viene un giro interesante, analizado desde la teoría de juegos. El comunismo habría sido diseñado como una ideología extremista a propósito, un hombre de paja para hacer que el socialismo, que sí era una idea popular y una amenaza real para el status quo, pareciera igual de radical, violento e indeseable. Para poner a prueba esta teoría, no hay mejor ejemplo que la Revolución Rusa de 1917. Si uno mira los eventos con lupa, hay cosas que resultan muy sospechosas. Por ejemplo, un dato que se suele olvidar: aunque los bolcheviques tomaron el poder, en las elecciones apenas sacaron un 23% del voto.
Los socialistas moderados tenían casi el doble de apoyo. O sea, los bolcheviques eran una minoría que se impuso por la fuerza, no por ser populares. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué los bolcheviques tomaron la decisión de asesinar a toda la familia Romanov, incluyendo a los niños? Eran muy queridos por gran parte del pueblo y además estaban emparentados con casi todas las casas reales de Europa. Políticamente era un movimiento increíblemente arriesgado. La respuesta, según esta teoría, no estaba en la política, sino en las finanzas. Resulta que los Romanov tenían una fortuna gigantesca, el equivalente a miles de millones de dólares de hoy, todo depositado en bancos de Londres y Nueva York. Y claro, si toda la familia desaparece, ¿quién queda para reclamar ese dineral? La teoría plantea que hubo un acuerdo siniestro. Paso 1, banqueros de Wall Street financian a los bolcheviques para que puedan pagar a sus tropas. Paso 2, los bolcheviques hacen el trabajo sucio, toman el poder y eliminan a los Romanov. Y paso 3, el cierre del trato. Los bancos extranjeros se quedan con la fortuna que nadie puede reclamar. Y Wall Street cobra su inversión con intereses, quedándose con la riqueza confiscada a la aristocracia rusa. Visto así, el comunismo deja de ser una ideología y se convierte en algo más, la herramienta perfecta para la conquista del capitalismo global. En el fondo, se plantea como una gigantesca operación psicológica, una ideología que se utilizó para demoler las estructuras del viejo mundo, como las monarquías, la religión y las tradiciones que estorbaban el camino de un sistema financiero sin fronteras. El resultado final es bastante evidente. Antes de una revolución comunista, hay sociedades con barreras tradicionales al capital. Después de que el comunismo hace su limpieza, lo que queda es una sociedad controlada por una oligarquía, sin tradición, sin religión, y que es un campo perfectamente abierto y listo para el hipercapitalismo. Lo vimos en la Unión Soviética y, por supuesto, en China. Así que cerramos con esta pregunta que da para pensar. ¿Y si el conflicto ideológico más grande del siglo XX no fue un conflicto en absoluto? ¿Y si en realidad fue la asociación más exitosa y más destructiva de la historia? Ahí queda la reflexión.